A esa hora, cuando la mayoría ya está dormida, México no se queda en silencio. Las carreteras siguen respirando. Las terminales todavía tienen gente sentada, con la mirada perdida. Y en la frontera hay nombres que se repiten en voz baja, como si alguien aún los estuviera esperando. Hay trabajos que te obligan a ver lo que otros nunca ven. Turnos de madrugada, viajes largos, lugares de paso donde nadie se queda demasiado tiempo, pero donde a veces algo sí se queda. Lo que vas a escuchar esta noche no son historias inventadas para asustar. Son relatos que vienen de gente real. Personas que manejaron, que esperaron, que trabajaron en esos puntos donde la vida cambia de rumbo o simplemente se detiene. Porque cuando alguien migra, no solo deja atrás su casa, a veces deja algo más. Algo que no siempre logra cruzar ni regresar. Antes de empezar, quiero leerte. ¿Desde qué parte de México nos escuchas esta noche? ¿Y quién de aquí ha tenido que viajar solo, por carretera o por frontera, en la madrugada? Te voy a pedir algo más. Escucha con atención los detalles, porque en estas historias, el miedo no aparece de golpe. Se va metiendo, poco a poco, en cosas que parecen normales, hasta que dejan de serlo. Esta es una recopilación de experiencias que ocurrieron en rutas, desiertos, terminales y lugares de paso, donde muchas personas han dejado algo de sí, aunque nadie se haya dado cuenta en el momento. Y tal vez, después de escucharlas, ya no vuelvas a ver de la misma forma una parada vacía, una llamada perdida o una mochila olvidada. Vamos a empezar con la primera. Historia 1. La parada donde nadie subía. Me llamo Ernesto y llevo más de 12 años trabajando como chofer de autobús foráneo. He manejado rutas largas, de esas que atraviesan estados completos durante la noche, cuando ya no hay tráfico, cuando la radio apenas agarra señal y cuando lo único que te acompaña es el sonido constante del motor y tus propios pensamientos. Durante mucho tiempo hice la ruta entre San Luis Potosí y el norte del país, pasando por tramos secos, carreteras rectas y paradas que casi nadie recuerda. Hay algo que debes saber si trabajas en esto. No todas las paradas están en el mapa, y no todas las paradas deberían seguir existiendo. La primera vez que me dijeron sobre esa parada, pensé que era una broma. Un compañero más viejo, de esos que ya no hablan mucho, solo me dijo una noche antes de salir: si alguna vez ves una luz tenue del lado derecho, bajando después de Matehuala, reduce la velocidad, aunque no veas a nadie. Le pregunté por qué. No me respondió. Solo se subió a su camión y se fue. Al principio no le di importancia. En este trabajo la gente dice muchas cosas: supersticiones, historias de carretera, advertencias que uno aprende a ignorar. Pero unas semanas después, me tocó ese turno. Salí tarde, casi a medianoche. El camión iba medio lleno, gente callada, algunos dormidos, otros mirando por la ventana como si estuvieran pensando en algo que dejaron atrás. Pasando Matehuala, la carretera se vuelve más oscura. No hay casi luces, solo tramos largos de nada, y de vez en cuando, una cruz al costado del camino. Iba concentrado, con la vista fija al frente, cuando la vi. No era una luz fuerte, era tenue, amarillenta, como de foco viejo, del lado derecho, justo donde mi compañero había dicho. Mi primera reacción fue pensar que era una casa lejana o algún poste defectuoso, pero no había nada más alrededor, solo esa luz y algo más. Un señalamiento viejo, casi borrado, como si en algún momento hubiera sido una parada, pero ya no oficialmente. No vi a nadie, ni una sombra, ni movimiento, nada. Y aún así, sin saber por qué, levanté el pie del acelerador. El camión empezó a reducir la velocidad, poco a poco. Sentí algo raro en el ambiente, no miedo exactamente, más bien incomodidad. Como cuando sabes que algo no cuadra, pero no puedes explicarlo. Uno de los pasajeros, un hombre que iba en los primeros asientos, se inclinó un poco hacia el pasillo y miró hacia adelante. ¿Va a parar aquí?,
me preguntó. No supe qué decirle. No, no es parada oficial, respondí. Pero ya iba más lento, demasiado lento. Y entonces, pasó. El sensor de la puerta, ese sonido que indica que alguien quiere bajar, se activó, sin que nadie se hubiera levantado. Giré el retrovisor. Todos estaban en sus lugares. Nadie había tocado el botón. El hombre del asiento delantero también lo escuchó. ¿Eso qué fue? No respondí. Solo apreté el volante y aceleré de nuevo. Pasamos la luz, la señal, todo quedó atrás. Nadie dijo nada durante varios minutos, pero el ambiente cambió. Ya no era el mismo silencio tranquilo de antes. Era un silencio tenso, como si todos estuvieran esperando algo más. Cuando llegamos a la siguiente parada real, un pequeño punto con luz blanca, bajaron dos personas. El mismo hombre que me había hablado se acercó antes de salir. Se quedó mirándome unos segundos y luego dijo algo que, hasta hoy, no he podido olvidar. Hace años, mi hermano viajaba en esta misma ruta. No respondí, solo lo escuché. Se bajó en una parada que ya no existe, porque alguien le dijo que ahí lo estaban esperando. Sentí un frío en la espalda. Nunca llegó. Se bajó sin decir nada más. Esa noche no pude dejar de pensar en eso. Al día siguiente, en la base, pregunté por esa zona. Uno de los mecánicos, que llevaba décadas ahí, me dijo: antes sí había una parada, pero la quitaron, después de varios casos de gente que bajaba ahí y ya no aparecía. Le pregunté si había alguna explicación. Negó con la cabeza. Solo sabemos que algunos choferes todavía reducen la velocidad, aunque no haya nadie. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo, la luz sigue ahí, siempre igual, ni más fuerte, ni más débil. Nunca he vuelto a detenerme por completo, pero hay algo que no he podido evitar notar. En el espejo retrovisor, a veces, hay un asiento que parece ocupado. No siempre, solo algunas noches. Y cuando pasa, el sensor de la puerta vuelve a sonar, aunque nadie se levante. Desde ese día, dejé de mirar demasiado tiempo hacia ese lado del camino, porque hay cosas en la carretera que no necesitan subir al autobús para viajar contigo. Historia 2. El altar en medio del desierto. Me llamo Julián, y desde hace 5 años hago algo que mucha gente no entiende. No soy policía, ni rescatista oficial, pero cada semana salgo al desierto de Sonora, a dejar agua. Garrafones, botellas, a veces comida enlatada, y pequeñas cruces de madera, en los puntos donde sabemos que alguien probablemente no logró seguir. No lo hago por obligación, lo hago porque una vez, alguien cercano a mí también desapareció en una ruta. Y nunca supimos exactamente dónde. El desierto es distinto a cualquier otro lugar. De día es agresivo. El sol cae sin piedad, el aire quema, y todo parece igual. Pero de noche el desierto se vuelve otra cosa. El frío baja de golpe, el viento cambia, y el silencio no es un silencio normal. Es un silencio que pesa, como si estuviera lleno de algo que no ves. Hay puntos específicos donde solemos dejar las cosas. No están marcados oficialmente, pero la gente que lleva años en esto sabe dónde detenerse. Uno de esos lugares tenía un pequeño altar improvisado. Nada grande. Una cruz vieja, unas veladoras ya consumidas, flores secas de cempasúchil que alguien dejó hace tiempo, y varias botellas de agua, algunas vacías, otras intactas. La primera vez que lo vi, no me llamó mucho la atención. Es común. Pero la tercera vez que regresé, algo había cambiado. Una de las botellas que yo mismo había dejado estaba abierta. No vacía, abierta. Como si alguien hubiera intentado tomar, pero se hubiera detenido. Pensé que tal vez alguien sí pasó por ahí. Eso, en realidad, es lo que esperas. Que alguien encuentre el agua, que le sirva, que siga adelante. Pero había algo raro. Las huellas en la arena no eran claras. El viento suele borrarlas, sí,
pero aún así, siempre queda algún rastro. Ahí no había nada, ni de ida, ni de regreso. Solo arena, lisa, como si nadie hubiera estado ahí en días. No le di demasiadas vueltas. Reemplacé las botellas, dejé otras nuevas, acomodé un poco el altar y me fui. Pero la semana siguiente volvió a pasar. Otra botella abierta, en el mismo lugar, en la misma posición. Y esta vez, la cruz estaba ligeramente girada, no caída, no movida por el viento. Giraba, como si alguien la hubiera tocado con cuidado. Esa noche, decidí quedarme un poco más. No es lo que solemos hacer. Nunca es buena idea quedarse demasiado tiempo en esos puntos, pero algo no me dejaba irme. Me senté en la camioneta, con el motor apagado. El desierto estaba completamente oscuro. Solo la luna y una linterna que dejé apuntando hacia el altar. Pasaron minutos, tal vez una hora. Nada. Ni viento fuerte, ni animales, ni sonidos. Solo ese silencio pesado. Y entonces, lo escuché. No fue un grito, no fue algo claro. Fue más bien como un intento de voz. Muy bajo, como cuando alguien habla, pero ya no tiene fuerza suficiente para que se entienda. Bajé la ventana, despacio. El aire estaba helado. ¿Hola?, dije. No hubo respuesta, pero el sonido volvió, un poco más cerca. No era constante. Eran fragmentos, pausas, respiraciones cortadas. Sentí un nudo en el pecho, no por miedo inmediato, sino por algo peor. Por la sensación de que, si alguien estaba ahí, ya era demasiado tarde. Tomé la linterna y bajé. Cada paso sobre la arena sonaba más fuerte de lo normal. Me acerqué al altar. Todo estaba igual. Las botellas, la cruz, las veladoras. Pero cuando levanté la luz, vi algo que no estaba antes. Una huella. Solo una. Marcada, justo frente a la cruz. No había camino. No había otras huellas alrededor. Solo esa. Como si alguien hubiera estado ahí. Un segundo. Y luego, ya no. El sonido se detuvo. El silencio volvió. Y en ese momento, entendí algo que no había querido aceptar. Ese lugar no era solo un punto de ayuda. Era un punto de despedida. Regresé a la camioneta, sin correr, pero sin mirar atrás. Antes de subir, volteé una última vez. La linterna seguía iluminando el altar. Y por un segundo, me pareció ver una sombra, muy leve, como si alguien estuviera inclinado, intentando tomar agua. Pero cuando enfoqué mejor, ya no había nada. Desde entonces, sigo yendo. Sigo dejando botellas, cruces, lo que puedo. Pero hay una cosa que cambié. No, siempre dejo una botella abierta. No sé para quién. No sé si alguien realmente la usa. Pero cada vez que regreso, esa botella siempre está un poco más vacía. Aunque no haya huellas, aunque no haya nadie, y aunque el desierto siga pareciendo completamente solo. Hay rutas donde uno aprende a no hacer preguntas, y otras donde el silencio termina siendo la única respuesta. Hasta aquí, quiero saber algo. Si te hubiera pasado algo así, solo en medio de la nada, ¿habrías regresado? ¿O habrías seguido adelante como si nada? Y dime también, ¿de qué parte de México eres? Y si en tu zona existe una historia parecida, porque muchas veces, lo que parece aislado, en realidad, se repite en distintos lugares, con diferentes nombres, pero con la misma sensación. Vamos a continuar. Historia 3. La llamada que llegó desde Reynosa. Me llamo Oscar y durante varios años trabajé en un pequeño cibercafé, de esos que también funcionaban como centro de llamadas. Era un local sencillo, con computadoras viejas, ventiladores que apenas movían el aire y cabinas improvisadas donde la gente podía hacer llamadas largas, sobre todo al extranjero. La mayoría de nuestros clientes eran familias,
Personas que venían a comunicarse con alguien que ya estaba del otro lado, o que estaba en proceso de cruzar, o que simplemente llevaba tiempo sin dar señales. En ese tipo de trabajo, aprendes a reconocer silencios. Silencios largos, incómodos, llenos de cosas que nadie quiere decir en voz alta. Yo hacía turno nocturno, cerrábamos tarde, porque muchas llamadas importantes se hacían de noche, cuando del otro lado era más fácil contestar, o cuando alguien por fin tenía señal. Una noche, ya casi para cerrar, sonó el teléfono del local. No era raro. A veces la gente marcaba para preguntar horarios o para dejar recados. Contesté. Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarle? No hubo respuesta inmediata, solo respiración, muy leve. ¿Bueno? Insistí. Pasaron unos segundos, y entonces una voz, débil, entrecortada. ¿Sigue abierto? Sí, pero ya vamos a cerrar. ¿Necesita hacer una llamada? Silencio. Luego, solo quería saber si todavía contestaban. Algo en la forma en que lo dijo me incomodó. No era la pregunta en sí, era la intención. Sí, aquí estamos, respondí. Qué bueno, dijo la voz, y colgó. Me quedé mirando el teléfono unos segundos. No fue una llamada larga, ni particularmente extraña, pero se sintió fuera de lugar. Como si no fuera una llamada para pedir un servicio, como si fuera otra cosa. No le di demasiada importancia. Apagué algunas luces, cerré una de las cortinas y me preparé para terminar el turno. Pero unos minutos después, el teléfono volvió a sonar. El mismo número. Contesté. Buenas noches. Silencio. Respiración otra vez. ¿Bueno? Y entonces, la misma voz. Ahí es donde llaman cuando ya no saben nada de alguien. Sentí un escalofrío. Depende. ¿A quién busca? Pregunté. No respondió de inmediato. A mi hijo. La forma en que lo dijo no era desesperada, no era histérica, era cansada, como si llevara mucho tiempo repitiendo esa misma frase. ¿Tiene su número? Le pregunté. Sí, pero ya no contesta. Guardé silencio un momento. No era la primera vez que alguien decía eso. Podemos intentar marcar, si gusta venir mañana. No, interrumpió. Pausa. Solo quería saber si aquí todavía contestaban. La llamada se cortó. Esta vez no sonó igual. No fue un clic normal. Fue como si la línea simplemente desapareciera. Me quedé inquieto. Miré el número en la pantalla. Era de Reynosa. Eso no era raro. Recibíamos llamadas de ahí todo el tiempo, pero algo no encajaba. Antes de cerrar, anoté el número en un papel. No sabía por qué, solo lo hice. Al día siguiente le pregunté a una compañera si conocía ese número. Cuando se lo mostré, su expresión cambió. Ese número ya lo habían marcado antes, dijo. ¿Quién? Negó con la cabeza. No sé, pero hace tiempo, una señora venía seguido a usar las cabinas. Sentí que algo se acomodaba de forma incómoda. ¿Y? Buscaba a su hijo. Decía que había salido hacia el norte, pero dejó de contestar. ¿Y qué pasó? Mi compañera dudó un segundo. Dejó de venir. ¿Se rindió? No lo creo. Hizo una pausa. Dicen que alguien le avisó que ya no lo buscara. No pregunté más. Esa noche, cuando abrí el local, lo primero que hice fue revisar el papel donde había anotado el número. Ahí seguía. Decidí marcar. No era algo que solía hacer, pero necesitaba saber. La llamada entró. Un tono. 2, 3. Y luego, un mensaje automático. El número que usted marcó ya no está disponible. Colgué. Sentí una mezcla rara de alivio y decepción, como si hubiera esperado otra cosa. Pero justo cuando dejé el teléfono sobre la mesa, sonó. Otra vez. El mismo número. Contesté de inmediato. ¿Bueno? Silencio. Respiración. Más cerca que antes. Gracias.
por contestar. No dije nada. Ya casi no hay lugares donde alguien responda. Sentí un peso en el pecho. ¿Encontró a su hijo? Pregunté, sin pensar. Del otro lado, no hubo respuesta inmediata, solo una pausa larga. Y luego, creo que él fue quien encontró este número. La línea se cortó. Esa fue la última vez que recibimos esa llamada. Pero hay algo que nunca pude explicar. Durante semanas, cada vez que alguien entraba al local y pedía una cabina para llamar, terminaba marcando mal, 1 o 2 veces, antes de hacer su llamada real. Y en la pantalla, por un segundo, aparecía ese número. El mismo, el de Reynosa. Como si alguien todavía estuviera intentando que alguien más conteste. Historia 4. El cuarto 14 del Hotel de Paso. Me llamo Laura y durante casi 3 años trabajé como recepcionista nocturna en un hotel pequeño, de esos que están pegados a la carretera, donde la gente solo se queda lo necesario y luego desaparece. No era un lugar bonito, tenía lo básico: camas, baño, ventilador y una recepción con un mostrador viejo, una libreta de registro y un timbre que casi nadie usaba. La mayoría de los huéspedes llegaban sin hacer preguntas, pagaban en efectivo, daban un nombre, a veces real, a veces no, y subían directo a su cuarto. Yo trabajaba sola en el turno de noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Las primeras semanas fueron tranquilas, rutina pura: registrar, entregar llave, anotar salida, limpiar papeles y escuchar, de fondo, el sonido lejano de los camiones pasando por la carretera. Hasta que empecé a notar algo en la libreta: el cuarto 14. No era el más grande, ni el más barato, pero su número aparecía más de lo normal. No en el mismo día, ni seguido, pero sí, repetido. Siempre con nombres distintos. Y lo más raro es que muchas veces no tenía hora de salida registrada. Pensé que era descuido de turnos anteriores, errores, falta de orden, nada más. Pero una madrugada, eso cambió. Eran casi las 2 de la mañana, cuando llegó un hombre. No traía equipaje, solo una mochila pequeña. Se veía cansado, como alguien que llevaba días sin dormir bien. Una noche, dijo. Le pedí su nombre. Dudó un segundo. Luis. Lo anoté. ¿Algún cuarto en especial?, pregunté. Negó con la cabeza. Revisé las llaves, y sin pensarlo demasiado, tomé la del cuarto 14. No sé por qué. Se la entregué. Segundo piso, al fondo. Asintió, y subió sin decir más. Todo normal. O eso pensé. Unos minutos después, escuché pasos arriba. Eso tampoco era raro. Los huéspedes entran, salen, se acomodan. Pero esos pasos no sonaban como alguien caminando dentro del cuarto. Sonaban en el pasillo, lentos, arrastrados. Miré el reloj, 2:17 a.m. Esperé unos segundos. Silencio. Volví a mis cosas. Pero el sonido regresó. Esta vez, más cerca de la escalera. Decidí subir. No por curiosidad, sino porque en ese trabajo tienes que revisar cuando algo no cuadra. Subí despacio. El pasillo estaba oscuro, solo iluminado por una luz amarilla al fondo. El cuarto 14 estaba cerrado. La puerta, completamente cerrada. Pero los pasos seguían escuchándose. Detrás de mí. Me giré de golpe. Nada. Pasillo vacío. Solo ese silencio pesado que ya empezaba a incomodarme. Me acerqué al cuarto. Puse la mano en la puerta. Fría. Demasiado fría para el clima que hacía. Toqué. ¿Todo bien?, pregunté. No hubo respuesta. Esperé. Nada. Pensé en abrir, pero no lo hice. Regresé a la recepción y decidí dejarlo pasar. Pero a las 4 de la mañana, el timbre sonó. Un solo golpe, seco. Miré hacia la puerta principal. Nadie. Salí detrás del mostrador. Nada.
Entonces miré el tablero de llaves. La del cuarto 14 no estaba. Eso era normal. El huésped la tenía. Pero justo cuando iba a regresar a mi lugar, escuché algo detrás de mí. Un sonido suave, como metal chocando contra madera. Me giré, y ahí estaba. La llave del cuarto 14, colgando en su lugar, balanceándose ligeramente, como si alguien acabara de dejarla. Sentí que el aire se me fue del pecho. Subí corriendo esta vez. No lo pensé. Llegué al pasillo. La puerta del cuarto 14 estaba entreabierta. Empujé despacio. El cuarto estaba vacío. La cama, intacta. El baño, seco. Ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí. Ni mochila, ni ropa. Nada. Bajé temblando. Revisé la libreta. El nombre que había escrito, Luis, ya no estaba. La línea seguía ahí, pero el nombre se había borrado, como si nunca lo hubiera anotado. Al día siguiente, le conté todo al encargado. No se sorprendió, solo suspiró. Ese cuarto, dijo, mejor no lo asignes en la noche. ¿Por qué? Tardó en responder. Porque hay gente que llega, aunque no la registres. Desde entonces, cambiamos la forma de trabajar. El cuarto 14 se quedó, pero en la libreta siempre aparece, de vez en cuando, con distintos nombres, sin hora de salida. Y cada madrugada, alrededor de las 4, la llave siempre vuelve a su lugar, aunque nadie la haya bajado. Yo dejé ese trabajo hace tiempo, pero hay algo que todavía me pasa. A veces, cuando estoy sola en casa, escucho pasos en el pasillo, lentos, arrastrados, como si alguien estuviera buscando su cuarto. Y por un segundo, tengo la sensación de que si abro la puerta, voy a ver ese número otra vez, el 14, esperando, como si nunca hubiera dejado de existir. Historia 5. La mochila que siempre volvía. Me llamo Ricardo y durante años trabajé en el área de equipaje de una terminal fronteriza. Mi trabajo era simple, en teoría: recibir maletas, etiquetarlas, acomodarlas y asegurarme de que cada cosa llegara a donde tenía que llegar. Pero en lugares así aprendes rápido algo. No todo el equipaje tiene dueño claro, y no todo lo que llega realmente se va. Las terminales cerca de la frontera son distintas. No son como las de ciudad. Aquí la gente no solo viaja. Aquí la gente se despide. Se abraza más fuerte, se queda mirando más tiempo y a veces deja cosas que no puede llevarse. Una noche, durante un turno largo, llegó una mochila. Nada especial. De lona, color oscuro, un poco gastada, sin etiqueta visible. Eso pasaba seguido. Cuando alguien olvidaba algo, lo llevábamos a un área de resguardo. Esperábamos unos días. Si nadie lo reclamaba, se reportaba como objeto perdido. Lo normal. Pero con esa mochila, algo fue distinto desde el inicio. Cuando la tomé, pesaba menos de lo que parecía, como si estuviera casi vacía. La abrí para revisar si había alguna identificación. Dentro, solo había 3 cosas. Una camiseta doblada, una botella de agua, a la mitad, y una foto. La foto era de un joven, con una mujer mayor, sonriendo. De esos retratos sencillos, tomados antes de un viaje importante. No había nombre, no había fecha, nada más. La guardé de nuevo, y registré la mochila como extraviada. Pensé que alguien vendría por ella. Siempre pasa. Pero pasaron los días y nadie apareció. Una semana después, decidimos mover algunos objetos al almacén trasero. La mochila fue una de ellos. La guardé yo mismo. Recuerdo bien eso. La dejé en un estante alto, al fondo, junto a otras cosas olvidadas. Cerré el almacén. Todo normal. Pero a la mañana siguiente, cuando llegué al turno, la mochila estaba en el área principal.
en el mismo lugar donde la había encontrado la primera vez. Pensé que algún compañero la había movido. ¿Quién sacó esta mochila?, pregunté. Nadie respondió. Nadie sabía nada. No le dimos demasiada importancia. La volví a guardar, esta vez más adentro, casi escondida. Pero 2 días después volvió a aparecer, en el mismo punto, mismo lugar, misma posición, como si alguien la hubiera dejado ahí con cuidado. Ahí fue cuando empezó a incomodarme, no por miedo directo, sino por esa sensación de que algo no estaba siguiendo ninguna lógica. Decidí revisar otra vez el contenido. La camiseta seguía igual. La botella seguía a la mitad. Pero la foto ya no estaba doblada. Estaba abierta, como si alguien la hubiera estado viendo. Sentí un escalofrío. Miré alrededor. Todo seguía igual. Gente entrando y saliendo, anuncios por altavoz, ruido normal de terminal. Pero esa mochila ya no se sentía como un objeto olvidado. Esa noche me quedé un poco más tarde. Esperé a que la terminal quedara casi vacía. Tomé la mochila y me senté frente a ella. No sabía qué esperaba. Tal vez nada. Tal vez algo. Pasaron minutos. Luego, 1 hora. Nada. Hasta que escuché pasos. Pensé que era algún guardia, pero no. Los pasos se detuvieron justo detrás de mí. Lentos, pesados. No me giré de inmediato. No sé por qué. Tal vez porque en ese momento ya sabía que no iba a ver a nadie. Sentí una presencia, no agresiva, no violenta, solo insistente, como alguien que está ahí, esperando. ¿Es tuya?, pregunté en voz baja. Silencio, respiración, muy leve, detrás de mí. ¿La estás buscando? Nada. Pero entonces la mochila se movió. Apenas. Un pequeño desplazamiento sobre la mesa, como si alguien la hubiera tocado. Mi corazón empezó a latir fuerte. Abrí la mochila otra vez. La foto seguía ahí, pero esta vez noté algo que antes no había visto. En la parte de atrás había una frase escrita a mano, muy tenue, como si el tiempo la hubiera borrado casi por completo. La acerqué a la luz y leí: «Regreso pronto, mamá». Sentí un peso en el pecho. No miedo, no en ese momento. Algo peor. Tristeza. Una tristeza profunda que no era mía. Cerré la mochila despacio. No regresó, ¿verdad?, dije. El aire se sintió más frío. La presencia seguía ahí. No respondió, pero no necesitaba hacerlo. Al día siguiente tomé una decisión. No la volví a guardar. La dejé en un estante visible, con la foto adentro, tal cual, como si alguien pudiera reconocerla. Pasaron más días, semanas. Nadie vino, pero la mochila dejó de moverse. Se quedó ahí, en ese lugar, como si por fin hubiera dejado de buscar. O tal vez, como si ya hubiera encontrado lo único que necesitaba. Desde entonces, cada vez que llega un objeto perdido, lo reviso diferente. No solo buscando un nombre, sino una historia. Porque en lugares como ese, no todo lo que se queda es porque alguien lo olvidó. A veces es porque alguien nunca pudo regresar por ello. Las carreteras, los desiertos, las terminales, los hoteles de paso, todos esos lugares parecen solo puntos en el camino, espacios donde la gente llega y se va. Pero después de escuchar estas historias, queda claro que no siempre es así. Hay paradas que siguen esperando, aunque ya no existan en ningún mapa. Altares donde alguien sigue intentando beber, aunque ya no haya huellas. Llamadas que buscan respuesta, aunque nadie recuerde quién marcó primero. Cuartos que se siguen ocupando, aunque nadie firme la entrada. Y objetos que no dejan de volver, porque alguien nunca pudo llevárselos. México, de noche, no es solo silencio, es memoria, es promesas que no siempre se cumplen, es despedidas que no siempre terminan. Ahora quiero leerte,
¿Tú qué crees que eran estas señales? ¿Almas, advertencias o simples coincidencias? Y si alguna vez viviste algo parecido, en carretera, en una terminal o lejos de casa, cuéntalo en los comentarios. Porque a veces, lo más inquietante no es lo que vemos, sino lo que sigue esperando.